Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Este mes hemos estado hablando de santidad y el enfoque de esta semana es buscando santidad. Esto nos habla de que hay algo que yo como cristiano necesito hacer para crecer en santidad. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne, que así como presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad. Para cierto tipo de mentalidad, la doctrina de la gracia gratuita es una tentación a decir, bueno, pues si el perdón es tan fácil y tan evitable como todo eso, si lo único que Dios quiere es perdonar y si su gracia es tan ancha como para cubrir cualquier mancha o defecto, ¿por qué me voy a preocupar por el pecado? ¿Por qué no voy a vivir como me dé la gana? A fin de cuentas es lo mismo. Pablo se opone a esto con una imagen, con una ilustración de la vida real. Él les dice, hubo un tiempo en que ustedes se entregaron al pecado como sus esclavos. Entonces la justicia y la integridad no tenían ningún derecho sobre ustedes. Pero ahora ustedes se han entregado a Dios como esclavos de la integridad, como siervos de la justicia. Y ahora el pecado no tiene ningún derecho sobre ustedes. Para entender esto, tenemos que comprender el estatus de un esclavo. Cuando hablamos de un empleado en términos modernos, en el sentido actual, nos referimos a una persona que da una parte concertada de su tiempo y actividad a un patrono, y uno recibe de este patrón un salario. El tiempo concertado está al servicio del patrón y a sus órdenes, pero cuando termina ese horario, es libre para hacer lo que quiera. Durante la jornada laboral, entre comillas, le pertenece a su patrón. Pero en el tiempo libre se pertenece a sí mismo. Pero en el tiempo de Pablo, el estatus de un esclavo era completamente diferente. Literalmente no se pertenecía a sí mismo en ningún momento. Todo el tiempo le pertenecía a su amo. Era una propiedad exclusiva de su amo. Esa es la imagen que Pablo tiene en mente cuando dice, hubo un tiempo cuando eras un esclavo del pecado. El pecado era tu dueño absoluto. Entonces no podías hablar de nada más que del pecado. Pero ahora has tomado a Dios como tu dueño y Él ahora tiene una posesión absoluta de tu persona. Ahora ya no puedes ni siquiera hablar del pecado. Ahora tienes que hablar solamente de la santidad. Pablo se disculpa y dice, pues estoy usando una analogía humana para que ustedes la puedan captar. Esta disculpa la da Pablo porque él no consideraba exactamente la vida cristiana como una forma de esclavitud, sino que él quería decirnos que el cristiano no puede tener más dueño que Dios. No puede darle a Dios una parte de su vida y otra parte al mundo. En cuanto a Dios, es todo o nada. Mientras que uno tenga una parte de su vida que no pertenece a Dios, uno no es cristiano en verdad. La persona cristiana es aquella que le ha dado a Cristo el completo control de su vida sin reservarse nada. Nadie que lo haya hecho podría nunca pensar en usar la gracia como una licencia para pecado. Pero Pablo tiene algo más que decir. Él dice, tú obedeciste a ese esquema de enseñanza. En otras palabras, es como si él le dijera, tú sabías lo que estabas haciendo, tú lo hiciste tomando una decisión. Y esto es interesante. Recordemos que este pasaje ha surgido de una conversación acerca del bautismo. Por tanto, quiere decir que el bautismo se llegaba después de una etapa de preparación. Jesús no quiere seguidores que no se hayan parado a considerar el precio. Él no se conforma con una persona que hace protestas de libertad cuando está emocionado. La iglesia cristiana tiene el deber de presentar la fe en todas sus riquezas, con las exigencias y con la seriedad. Por eso Pablo traza una diferencia entre la vida vieja y la vida nueva. La vida vieja se caracterizaba por la suciedad, por la iniquidad.
El mundo pagano era un mundo sucio que no conocía la castidad. Solamente vivían para el pecado y el pecado engendraba más pecado. La nueva vida es diferente. La vida nueva es una vida de integridad. La vida nueva le da a Dios su lugar. La vida nueva no jamás desobedecerá a Dios ni usará a una persona humana para satisfacer sus deseos. La vida cristiana conduce a la santificación. La vida cristiana nos conduce hacia la santificación. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, eso no lo hace perfecta inmediatamente. La lucha no ha terminado ni mucho menos, pero el cristiano siempre ha considerado más importante la dirección en la que se marcha que la etapa en la que estás alcanzando. Una vez que perteneces a Cristo, has empezado un proceso de santificación, el camino de la santidad. Lo único que hago, decía Pablo, es dejar de pensar de lo que queda atrás y estirándome hacia lo que tengo por delante, proseguir a la meta. Lo que no se puede negar es que es una gran cosa ponerse en un camino hacia la santidad. Busquemos la santidad. Que el Señor te bendiga.